Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. Hoy es el día viernes 28 de febrero 2025 y son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hablar por un momentito, de forma breve, de lo que es el versículo o el pasaje de Mateo 5, 17 al 20. Es importante que aclaremos qué fue lo que el Señor Jesucristo él mismo nos dijo con respecto a la ley de Moisés, a lo que llamamos la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que son los restos de los libros del Antiguo Testamento. Cuando dice la Biblia, dice la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Actualmente en la iglesia cristiana evangélica se desestima todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Se nos ha enseñado en la iglesia evangélica, y es por eso que la iglesia evangélica es una secta. Toda la iglesia protestante, toda la iglesia evangélica es una secta del cristianismo. Yo crecí en la iglesia evangélica y me sigo llamando evangélico, pero la verdad es de que mientras la religión evangélica y los evangélicos sigamos desestimando, menospreciando y no utilizando el Antiguo Testamento, seremos una secta del cristianismo, porque el verdadero cristianismo toma en cuenta las leyes fundamentales del Antiguo Testamento, porque son leyes fundamentales, son los fundamentos, los cimientos de la humanidad. Cuando Dios creó el mundo, le puso leyes, son las que llamamos leyes físicas, porque lo que el planeta necesitaba eran leyes físicas. Por ejemplo, la gravedad, la ley de la gravedad. Nosotros estamos pendiendo, estamos de cabeza en un abismo. Estamos pendiendo de los pies a la cabeza, a punto de caer en un abismo, que es el espacio sideral, en todo caso la atmósfera de la Tierra. Lo que nos detiene es la ley de la gravedad, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, pero en realidad estamos de cabeza, a punto de ser soltados para, digamos, si no fuera por la ley de la gravedad, seríamos soltados, nos soltaríamos de lo que es la superficie terrestre y caeríamos en el abismo que es el espacio sideral, por lo cual el planeta necesitaba, para que el hombre viviera sobre la tierra, Dios tenía que ponerle leyes al planeta. Eso es lo que llamamos leyes físicas. Cuando Dios creó al hombre, entonces le puso al hombre leyes morales, leyes de ética y leyes que rigieran su conducta hacia Dios y hacia los demás hombres. Entonces, todo eso está en el Antiguo Testamento, lo que son las leyes fundamentales para poder existir en armonía con Dios y con el hombre. De ahí los 10 mandamientos. 5 mandamientos tienen que ver con Dios, con nuestra relación vertical con Dios, y los otros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación horizontal con los hombres, con las personas. Entonces, todas las leyes del Antiguo Testamento tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con los hombres.
Entonces yo me doy cuenta cómo los evangélicos generalmente dicen, eso está en el Antiguo Testamento, bueno, eso es el Antiguo Testamento, como que dicen eso ya no importa. Ese hermano está hablando del Antiguo Testamento, eso ya no importa. Bueno, qué interesante escucharlo, es interesante. O sea, para los evangélicos el Antiguo Testamento solo es interesante, no es determinante. Cuando están las leyes por las cuales nos tenemos que regir, porque digamos en el Nuevo Testamento, nos da enseñanza con respecto de las doctrinas meramente, doctrinas que tenemos que conocer con respecto de la salvación. Tenemos que conocer bien digamos, qué repercusiones legales y espirituales tuvo, digamos, la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y digamos, doctrinas que constituyen, digamos, el mover de la iglesia, el trabajo de la iglesia en el mundo, pero que son leyes fundamentales de la existencia, están todas en el Antiguo Testamento. Entonces, pensemos en los judíos. Los judíos solo cuentan con el Antiguo Testamento. Los judíos son más prósperos y más ricos que los evangélicos porque ellos solo cuentan con el Antiguo Testamento y ponen en práctica el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos enseña cómo ofrendar perfectamente a Dios. En el Nuevo Testamento no se habla absolutamente nada de ofrendas. Por eso es que el cristiano bien formado tiene que tomar cosas del Antiguo Testamento y cosas y todo lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hay cosas que ya no nos van a servir porque el Señor Jesucristo tomó el lugar de muchas leyes, más que todo lo que tenga que ver con expiación de pecados. Eso ya quedó, digamos, cumplido. Quedó cumplido con la muerte de Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, todo lo que tenga que ver, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, que tenga que ver con expiación de pecados, eso ya no nos va a servir porque ya el Señor Jesucristo tomó el lugar de todas estas cosas. Cumplió todas estas cosas con su propio cuerpo, con su sacrificio en la cruz, poniéndose él mismo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Entonces, todo lo que tenga que ver con sacrificio de animales, todo lo que tenga que ver con expiación de pecados, en el Antiguo Testamento ya no nos sirve. Pero en el Antiguo Testamento hay mucho más que eso. En el Antiguo Testamento está la descripción de las leyes por lo cual el hombre tiene que regirse para agradar a Dios y cómo tiene que comportarse con las demás personas para también agradar a Dios, porque Dios espera que nosotros, los cristianos, sepamos tratar a nuestros semejantes y sepamos tratarlo a Él. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Cualquier persona que se refiere al Antiguo Testamento como algo que ya no sirve o ya no tiene vigencia, está perdido, completamente perdido. Vamos a ver aquí qué es lo que Jesucristo dice en Mateo 5, 17 al 20, con respecto a la ley de Moisés y los profetas, que esto quiere decir la ley y los profetas quiere decir todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo con respecto a esto. Fíjense pues, Mateo 5, 17 al 20. No penséis, fíjense, de primas a primera nos dice que no hagamos esto de pensar. No penséis, definitivamente no penséis, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense pues, este es un mandamiento, porque esto está en forma de mandamiento. Digamos, esto es un claro mandamiento. Dice, no penséis. No penséis. No lo hagas. No lo hagas. No pienses que he venido, que Jesucristo vino para abrogar la ley o los profetas. No
No he venido para abrogar. O sea, más claro, no puede estar. En la iglesia evangélica, en la teología, en el bagaje teológico de la iglesia evangélica, hay muchísimos errores, algunos muy grandes, otros medianos, otros pequeños, y otros que son errores sobre cosas fundamentales que nos hacen mucho daño y mucho perjuicio. O sea, prácticamente ya nos quitaron el Antiguo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento ya nos lo quitaron. Más de media Biblia. El Antiguo Testamento es más de media Biblia. Le voy a decir. El Antiguo Testamento es... Vamos a quitar hasta aquí todos los diccionarios y todas las concordancias que hay aquí en esta Biblia que tengo yo. Hasta aquí está este es el Nuevo Testamento, miren el grueso del Nuevo Testamento. Y este es el grueso del Antiguo Testamento. Miren cuál es más grueso. Ya se me cayó. Miren el grueso del Antiguo Testamento. Es como el doble del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como el doble del Nuevo Testamento. Ya no lo quitaron. Hermanos, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, porque ahora estamos en tiempo de la gracia, en un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, en ninguna parte de la Biblia dice que un nuevo pacto va a abrogar todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Obviamente, de la ley de Moisés, todo aquello que tenga que ver con expresión de pecado ya no nos sirve. No porque no hay que cumplirlo, sino porque ya está cumplido. No porque no tengan validez esas leyes, esos mandamientos, sino que ya están cumplidos. Sus demandas ya están cumplidas. Entonces ya no tenemos que hacer nada más que poner nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, quien perdona nuestros pecados y nos promete la vida eterna. Pero en el Antiguo Testamento están las leyes por lo cual tenemos que regir nuestra vida con relación, cuidando nuestra relación con Dios y cuidando nuestra relación con los seres humanos, con las personas. O sea que esas leyes siguen vigentes porque mientras tengamos la vida, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones para con Dios y ciertas obligaciones para con los hombres. Tenemos que ofrendar a Dios para reconocer su gloria, para ponerlo en nuestra vida como rey. Damos el diezmo que actualmente sean las iglesias evangélicas. Todo esto se enseña solo en el Antiguo Testamento. Esto se enseña en el Antiguo Testamento. Lo que estoy diciendo ahorita no está en el Nuevo Testamento. No todo está en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento solo tiene que ver con explicar y que comprendamos lo que es la gracia que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues todas las leyes fundamentales desde la creación que tiene que regir la conducta del hombre hacia Dios y hacia los demás seres humanos está en el Antiguo Testamento. Por eso no lo podemos desechar. Si pudiéramos desechar el Antiguo Testamento, significaría que ya podemos matar, ya es válido matar, ya podemos matar, porque ya los 10 mandamientos ya no tienen validez. Eso es del Antiguo Testamento, ya podemos matar. Pues ya podemos matar a que nos caiga mal, el que nos ha hecho algo malo, el que nos robó, el que nos asaltó, el que nos estafó, el que se metió con mi novia, ya lo puedo matar sin ningún tipo de problema. Ya Dios no se va a molestar por eso. Ya podemos robar, podemos agarrar lo que no es de nosotros, estafar a la gente, engañar a la gente. Ya podemos chismear con toda libertad, porque dice un mandamiento, dice, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. El chismear es levantar falso testimonio contra nuestros semejantes, porque la mayoría de chismes que uno habla no son verdad. Todo lo que la gente dice de los demás, no saben si es verdad o no. Y yo me pongo a pensar cuando dicen, siempre que hay un nuevo presidente aquí en Guatemala, todos contentos, todos, gracias a Dios que quedó tal y tal persona. Yo quería que él quedara.
Esos son los primeros meses nada más, porque ya después, ya el segundo año, el tercer año, se empieza a criticar. Ese presidente estaba a robar y robar, pero ladronote, ladronote. Siempre es igual, siempre es igual. Siempre es igual aquí en Guatemala. Empieza un nuevo presidente, todos felices, todos contentos. Ay, gracias a Dios ya se fue ese desgraciado que estaba de presidente. Ahora tenemos uno nuevo. Ya a los 2 años y medio de la presidencia este nuevo ya se le empieza a criticar a ese presidente. Dice que está robando. Dice que tiene una finca por allá por Izabal de 50 caballerías. Y tiene ya robó como 10,000 millones de dólares. Ya robó como 50,000 millones de dólares. Así habla la gente. Ridículo. No saben lo que dicen. Bueno, no está uno lejos de adivinar cuando dice que el presidente es un ladrón, porque han habido muchos ladrones de presidentes aquí en Guatemala. O sea, no está uno muy lejos de la verdad cuando dice eso, pero actualmente lo está diciendo inventándoselo, porque no tiene ninguna prueba. Y todo es que empiece una bola por ahí, un comentario que ya lo dicen 2, 3, 4 personas. Se convierte en una bola de nieve. Una bola de nieve, digamos, en lugares donde hay nieve, uno tira una pequeña bola de nieve, uno hace una pequeña bola de nieve y en ciertos puntos, en lo alto de una montaña, la arroja y la bola de nieve va dando vueltas y va dando vueltas, va agarrando más nieve, se le va pegando más nieve y se hace más grande y más grande y más grande. Al final llega al pie de la montaña, cuando ya llega al pie de la montaña, viniendo desde arriba, y cae hasta el pie de la montaña y ya se convierte en una bola de nieve muy grande. Una bola de nieve grandísima, que puede incluso provocar una luz de nieve. Entonces, así es en Guatemala. 2, 3 personas empiezan a hablar algo por ahí. Ya después se convierte en una verdad. Ya está claro. No, ese presidente es un ladrón. Punto. Nadie sabe nada. Nadie tiene pruebas de nada. Pero aquí en Guatemala y en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener presidentes así. O sea que tampoco está uno muy lejos de la verdad, pero está uno adivinando. Los chismes casi siempre son mentira. El 99% de las veces los chismes son mentira. Y pocas veces habla algo uno que uno mismo haya visto o haya escuchado. Muy pocas veces. Entonces el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Ya podemos matar, ya podemos robar, ya podemos mentir a como se nos dé la regalada gana. Podemos engañar a la gente, decir un montón de mentiras. Yo recuerdo que cuando estaba joven y venía tarde a la casa, mi mamá me preguntaba, ¿dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuvo mi hijo? ¿Por qué viene tan tarde? Y uno venía entrando de la calle y cansado tal vez, y yo le decía cualquier cosa a mi mamá. Estuve con unos amigos, ahí estábamos jugando a básquet y se nos agarró la tarde y tal vez yo ni siquiera sudando estaba. Andaba por otro lado, pero digamos, mi mamá sabía que yo le decía cualquier cosa cuando entraba y que después yo le iba a explicar a ella, ya cuando estuviera más tranquilo, le explicaré a mí que pasó esto, que nos pidieron un trabajo, que tuvimos que ir a ciertos lugares a hacer ciertas investigaciones, que esto, que el otro, y fuimos a la casa de un amigo a hacer el trabajo, nos tratamos un montón. Entonces mi mamá sabía que yo después le iba a explicar, le iba a decir toda la verdad. A veces uno no dice la verdad por conveniencia, porque está cansado por cuestiones de tiempo, pero uno sabe que después va a explicar las cosas más detenidamente. Entonces, digamos, el Antiguo Testamento nos muestra las leyes con las que tenemos que regir nuestra vida, nuestra conducta hacia Dios. Por eso tenemos que ofrendar a Dios. Porque estos son los principales mandamientos para complacer a Dios, son las ofrendas a Dios.
Tenemos que darle ayuda a las personas necesitadas por los principales mandamientos con respecto a nuestra conducta hacia los demás seres humanos es velar por las necesidades de los pobres, de velar por las necesidades de nuestro prójimo. Tenemos la responsabilidad de velar por nuestros semejantes. Eso parte de nuestro salario tendría que ir a asilos de ancianos. Parte de nuestro salario tendría que ir a orfanatorios. Parte de nuestro salario tendría que ir a hospitales. Tenemos la obligación de velar por nuestros semejantes. Tenemos la obligación de velar por el extranjero. Cada persona que se acaba de llegar a Guatemala, no tiene casa, no conoce a nadie, no tiene amigos, no tiene familiares aquí en Guatemala. Tantos venezolanos pobrecitos que andan por ahí penando aquí en Guatemala. Colombianos, salvadoreños, hondureños. Que muchos no son buenos, de verdad, porque muchos salvadoreños y hondureños vienen huyendo son mareros, son gente que anda delinquiendo aquí en Guatemala nada más, pero ahí están los venezolanos también, que he visto muchas muchachas venezolanas que están trabajando en centros comerciales, para la empresa de Claro, para la empresa de Tigo, vendiendo teléfonos, en otras empresas también. Gente que ha pasado penas, de verdad. Y la Biblia habla, el Antiguo Testamento habla de ayudar al extranjero, a la viuda, al anciano, al niño huérfano. Es parte de nuestras obligaciones. ¿Cuánto más nuestras obligaciones para con Dios? Por eso es importante ofrendar a Dios. Es fundamental para agradar a Dios. Ofrendar a Dios es fundamental, es una de las leyes fundamentales que nos enseña el Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca de cómo ofrendar a Dios. Se han inventado cosas nada más. Quieren enseñar al pueblo de Dios a ofrendar usando solo el Nuevo Testamento, donde no hay nada, no hay ninguna ordenanza, ninguna enseñanza de cómo ofrendar a Dios. No hay nada. Pero insisten en querer enseñar al pueblo de Dios a ofrendar solo con el Nuevo Testamento. Pero cómo ofrendar a Dios solo está en el Antiguo Testamento. Las ofrendas a Dios que tenemos que practicar en el momento actual son 5, y todas las ofrendas están digamos, el estándar de todas las ofrendas son diezmos. Eso es fácil comprenderlo cuando uno conoce el Antiguo Testamento, porque habla mucho de diezmos, de muchos diezmos. Entonces está claro que los estándares de las ofrendas a Dios son diezmos. Pero actualmente, todo este domingo, yo me revolcaba y me asiento en la iglesia porque el pastor dijo, cuando pidió las ofrendas, era un copastor, no era el pastor de la iglesia, era un pastor auxiliar, digamos, ¿verdad? Un copastor, o pastor asociado le dicen ahora, pastor asociado, el que fue a pedir las ofrendas este domingo en la iglesia donde yo asisto. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas en este momento. Acuérdense, hermanos, que usted presente sus ofrendas conforme a lo que Dios puso en su corazón. Ofrende, hermano, lo que Dios puso en su corazón. Porque usan este pasaje Este pasaje no lo quería leer yo porque quiero hacer otra plática con respecto a esto, porque esto ya me tiene harto a mí. Y siempre me gusta este pasaje cuando piden las ofrendas. Porque dice, 2 Corintios 9:7, dice, cada uno de, esto lo usa para referirse a las ofrendas en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cuando dice por necesidad, quiere decir por obligación, no es por obligación. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermano, no importa cuánto dé usted,
No importa cuánto dé, si usted da bien poquito, no tenga pena, hermano. Es lo que Dios puso en su corazón. Lo importante es que lo dé con alegría. Aquí lo importante es su actitud. ¿Cómo va a dar usted sus ofrendas? Lo importante, hermano, es que usted lo dé lo dé con corazón contento. Lo dé de buena manera. Aunque sea poquito, pero que lo dé contento. Porque dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, o sea, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que demos, pero que demos de buena manera, con alegría. Bueno, eso es cierto, Dios quiere eso. Pero con respecto de que cada uno dé como propuso en su corazón, eso no es cierto. O sea, aquí lo dice, pero no es verdad que podemos dar en la iglesia lo que se nos ocurra, lo que se nos antoje. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dejemos eso, solo concentremos en esta parte que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, esto lo usa para decir cómo ofrendar a Dios. Hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, si usted gana 14,000 millones de dólares al mes, usted quiere dar un quetzal de ofrendas, está bien, hermano. Lo importante es que lo dé contento. Entonces, si usted gana 100,000 quetzales al mes, porque tiene casas en alquiler, tiene edificios, departamentos en alquiler, tiene bodegas en alquiler, tiene una finca en alquiler, usted gana 100,000 quetzales al mes. Y aquí dice que usted puede dar lo que usted propuso en su corazón. Que dice que de los 10,000 quetzales que usted recibe al mes, puede dar un quetzal. Porque aquí no dice cuánto tiene que dar. Aquí no dice cuánto tiene que dar. Aquí lo que dice es que usted dé como propuso en su corazón, como usted lo sienta en su corazón. ¿Usted quiere dar un quetzal? ¿Le parece mucho de 10 centavos? Pues, de 10 centavos. ¿Estoy exagerando? No, no estoy exagerando. Yo no estoy exagerando porque es lo que dice aquí. Si usamos este pasaje para que usted ofrende, si usamos este pasaje para que usted ofrende, aquí hay libertad para que usted dé lo que usted quiera. Lo importante es que dé algo y que lo dé contento. Si quiere dar un centavo, si solo dando un centavo usted lo va a dar contento, entonces de un centavo, porque lo importante es que usted lo dé contento. Si para darlo contento solo puede dar un centavo, porque solo un centavo le parece a usted, solo un centavo lo pone contento, o si solo 10 centavos lo pone contento, o si solo 10 quetzales lo pone contento, porque ya dar 100 quetzales ya lo pone de mal humor. O sea, el estar contento solo sucede cuando usted da muy poquito, un quetzal, 50 centavos, pues eso lo importante es que lo dé contento. Fíjese pues, las aberraciones, las herejías que se dicen actualmente en la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica es una secta del cristianismo. La iglesia evangélica, la religión evangélica, es una secta del cristianismo que toma partes del cristianismo y toma partes de la doctrina de Satanás. Que, digamos, el diablo está metido en la iglesia. Por este lado Dios nos habla, por este lado nos habla el enemigo. Tomamos cosas de Dios y tomamos cosas del enemigo. Entonces, el enemigo llevó a los teólogos y muchos pastores y muchos teólogos a enseñar con este pasaje cómo ofrendar a la iglesia. Pero cuando este pasaje dice, fíjense por lo que les voy a decir ahorita, cuando este pasaje dice, cada uno dé como propuso en su corazón, eso solo se puede aplicar cuando se da ayuda a las personas necesitadas. Dar ayuda a las personas necesitadas no es lo mismo que ofrendar a Dios. Eso que dejemos claro. Si ahorita me tocan a la puerta, viene una ancianita a pedirme, mire, disculpe, fíjate que no tengo familia, no tengo dinero para mi comida. Bueno, yo vengo y le doy 20 quetzales a la señora, una mujer anciana, muy pobre. Me toca a la puerta, le doy 20 quetzales.
El domingo yo voy a la iglesia y voy también a darle ofrenda 20 quetzales en la iglesia. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Este pasaje que les acabo de leer habla con respecto de dar ayuda a las personas necesitadas. Esto es 2 Corintios 9, 7. Todo el capítulo 9 y todo el capítulo 8 de 2 Corintios habla de una colecta que el apóstol Pablo está haciendo en todas las iglesias. En todas las iglesias está haciendo una colecta de dinero para llevar comida a personas con hambre. Aquí no se refiere a ofrendas a Dios. Todo este pasaje de todo lo que es el capítulo 8, capítulo 9 de 2 Corintios no tiene nada que ver con ofrendas a Dios. Tiene que ver con ayuda a personas con hambre, personas necesitadas. Por eso el apóstol Pablo estaba haciendo una colecta de dinero para llevar comida a Jerusalén, porque en Jerusalén había hambruna, había escasez de alimentos, la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces el apóstol Pablo hace una colecta para llevar comida a la iglesia. Bueno, yo diría que no solo a la iglesia, sino a toda la gente que estaba muriendo de hambre en Jerusalén. Este pasaje no tiene absolutamente nada que ver con ofrendas a Dios. Por eso dice, y si es correcto que digamos cuando damos ayuda a las personas necesitadas, sí podemos dar lo que nosotros nos nazca en el corazón. Tomando en cuenta el versículo anterior a este que les acabo de leer. El versículo anterior a este dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, que da poquito a una persona necesitada, va a cosechar, pero va a cosechar poquito. Vamos a cosechar en relación a lo que sembremos. Entonces, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Aquí no se está hablando de multiplicación del dinero cuando damos ayuda a las personas necesitadas. Todo este pasaje de capítulo 9 de Josué, de 2 Corintios, tiene que ver únicamente con dar ayuda a las personas necesitadas y no tiene nada que ver con ofrendas a Dios. Hay multiplicación de dinero al dar ayuda a las personas necesitadas. Eso también lo confirma el Antiguo Testamento en Proverbios 28-27, donde dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos del pobre, el que ignora al pobre, el que no da nada al pobre, tendrá muchas maldiciones, dice Proverbios 28-27. ¿Cómo ofrendar a Dios? Son diezmos. Este pasaje que se acabo de leer, que usan todo el tiempo para pedir ofrendas en la iglesia evangélica, no tiene nada que ver con ofrendar a Dios. Nada, nada, nada. Entonces, como quieren ignorar el Antiguo Testamento los de las iglesias evangélicas, especialmente los de las iglesias más conservadoras, le quitan toda autoridad al Antiguo Testamento. Por eso no van a aprender a ofrendar el Antiguo Testamento, porque para eso no tiene ninguna autoridad. Pues sin embargo, hace algunos años se adoptó el diezmar, dar este diezmo que está en las iglesias evangélicas, a pesar de que es del Antiguo Testamento, porque eso no es del Nuevo Testamento. El diezmo que damos en las iglesias evangélicas no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Pues es un diezmo. Pero el Antiguo Testamento solo enseña de diezmos. Todas las ofrendas son diezmos. Es lo que el Antiguo Testamento enseña. Ahora, si tomamos un diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo de Génesis 14, que es el que se practica en las iglesias evangélicas, ¿por qué no tomamos las demás ofrendas del Antiguo Testamento? Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Por eso el Antiguo Testamento sigue vigente, aunque hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo
para entender el Antiguo Testamento en el momento actual. En la época de la gracia no lo vamos a tomar como lo tomaban los antiguos israelitas, porque digamos la ley de Moisés y los mandamientos del Antiguo Testamento eran la base para su salvación. Tienen que cumplir toda la ley a la perfección para poder ser salvos. Eso por supuesto ya no. Pero sí nos sirven las leyes del Antiguo Testamento para regir nuestra conducta con respecto de mi relación con Dios, ofrendar a Dios, con respecto de mi relación con los hombres, dar ayuda a las personas necesitadas. Aunque con respecto de dar ayuda a las personas necesitadas, eso sí se habla bastante en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento básicamente nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y el Antiguo Testamento básicamente nos enseña a amar a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento está todas las ofrendas a Dios. Porque el Antiguo Testamento nos enseña en primer lugar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El Nuevo Testamento es el que nos viene a enseñar el segundo más grande mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese era el Nuevo Testamento donde se nos enseña con respecto de dar ayuda a las personas necesitadas. Dar ayuda a las personas necesitadas. Por eso está en el Nuevo Testamento, está este pasaje de 2 Corintios 9:6 que dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, pero va a segar, o sea que hay cosecha. Aunque des poquito va a haber cosecha. El que siembra escasamente también segará escasamente, pero va a segar, va a tener una cosecha. Y el que siembra generosamente también segará. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay nada acerca de cómo ofrendar a Dios. Nada. Y la iglesia actualmente, aunque estamos en la época de la gracia, aunque estamos en un nuevo pacto, este nuevo pacto incluye muchas de las leyes, o todas las leyes fundamentales, todas las leyes que son fundamento de la creación. Por eso le digo fundamentales, porque son fundamentos, son cimientos, leyes fundamentales para la humanidad. Esas hay que velar por ellas, por ponerlas por obra todavía. Les iba a leer Mateo 5:17, con eso vamos a terminar. Entonces, las leyes fundamentales para regir nuestra conducta hacia Dios están en el Antiguo Testamento. Todas las leyes fundamentales para regir nuestra conducta hacia las demás personas están en el Antiguo Testamento. Y muchas de estas leyes de cómo tratar al prójimo se complementan en el Nuevo Testamento. Se complementan en el Nuevo Testamento, pero con respecto de cómo amar a Dios, ya en el Nuevo Testamento no nos va a enseñar más cómo amar a Dios. Sino solamente el Antiguo Testamento nos enseña cómo amar a Dios. El Nuevo Testamento solo nos enseña cómo amar al prójimo. Entonces dice, para leer el pasaje completo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. O sea, más claro no puede estar. Lo que se inventaron eso de separar el Antiguo Testamento para la iglesia, no quitárselo a la iglesia, separarlo de la iglesia, esas personas están hirviendo, pudriéndose en el infierno. Las personas que inventaron eso no eran cristianos. No eran siervos de Dios, están pudriéndose en el infierno. Los que difundieron esa gran mentira eran siervos del enemigo. Eran siervos del enemigo. Los que se inventaron esa gran mentira. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Él vino y está en nuestras vidas y nuestros corazones para guiarnos y ayudarnos a cumplir los mandamientos de Dios, para agradar a Dios y agradar a Dios también con nuestra conducta hacia las demás personas. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, fíjense pues, hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que llegue el fin del mundo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Todos los mandamientos de la ley se hayan cumplido. O sea que en algún momento Dios va a obligar a la iglesia a que aprenda a ofrendar correctamente. Porque mientras eso no pase, el Señor no va a venir. Porque eso se tiene que cumplir primero, porque el Señor Jesucristo venga. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y cuando dice de la ley, se refiere a la ley, al Antiguo Testamento. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, aunque sea el mandamiento más pequeño de toda la Biblia, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Fíjense pues, cualquiera que diga que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez y que la iglesia no tiene que regirse por el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos que velar solamente por estudiar y conocer el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, que eso ya no nos importa, no tiene que ver con nosotros. Esa persona en el cielo es visto como muy pequeña, muy insignificante, una persona poco importante. Una persona poco importante. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, o sea, nuestra justicia se refiere a la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, vuestra justicia, mi justicia es todos aquellos mandamientos de la Biblia que yo cumplo. Esa es mi justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, que la justicia del cristiano tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos diezmaban la ruda y la menta, cosas insignificantes. Ellos lo hacían, lo diezmaban, lo ofrendaban. Lo más grande y lo más pequeño lo ofrendaban. Ellos son mal vistos en el Nuevo Testamento. Se habla muy mal de los escribas y fariseos, pero porque eran legalistas y porque no eran, digamos, religiosos. Hacían las cosas automáticamente sin tener buscar ninguna relación con Dios. Pero de hecho ellos obedecían la ley de Moisés y los profetas desde el Antiguo Testamento. Ellos vivían y se regían con respecto de guardar todos los mandamientos. Entonces aquí dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Ellos diezmaban hasta lo más pequeño. Dice la Biblia que diezmaban la ruda y la menta, que son cosas, plantitas insignificantes que ellos tenían en su casa. Y aquí dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando dice entrar en el reino de los cielos es un sistema de leyes que ya está funcionando en este mundo a través de la iglesia, a través de la Biblia. Entonces, cuando vivimos conforme a los mandamientos de la Biblia, estamos en un estado de legalidad que nos hace permanecer en el reino de los cielos, en lo espiritual. En lo físico estoy en este mundo, pero en lo espiritual estoy viviendo en el reino de los cielos, y por vivir en lo espiritual, en el reino de los cielos, se va a reflejar en lo material también. Se va a ver en mi vida prosperidad no solo en lo material, sino también en todas las cosas, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, en mi ministerio en la iglesia, en mi empresa, en mi trabajo, en el gobierno, en mi empleo que tenga, o si tengo, y Dios me va a llevar a poner mi propio negocio, fundar mi propia empresa. Porque el vivir en el reino de los cielos se va a reflejar en todos los aspectos de mi vida. Pero eso solo se da cuando yo vivo cumpliendo los mandamientos de Dios. Es cuando yo permanezco en lo espiritual, en el reino de Dios. Por eso dice aquí,
no entraréis en el reino de Dios, de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, que también está aquí en la tierra, porque Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, la iglesia es como una colonia del cielo, del reino de Dios. Es una colonia aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a las leyes de Dios para permanecer en el reino de Dios, incluso aquí en la tierra. Aunque en lo físico estamos aquí en el planeta Tierra, en lo espiritual vamos a estar en el cielo, en el reino de Dios, porque vivimos conforme a sus leyes. Y para permanecer en el reino de Dios tenemos que ofrendar a Dios, porque lo más importante de todas las leyes para con Dios es el ofrendar a Dios. Lo más importante con respecto del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es ayudar económicamente a las personas necesitadas, y eso es lo que nos va a hacer permanecer. Fundamentalmente estas cosas son las más importantes, las leyes más importantes para permanecer en el reino de Dios. Que Dios lo bendiga.